Así que, doctor César, como siempre, bienvenido a la familia de R12 Radio. Es un gusto y una bendición tenerlo con nosotros. Es un placer también para mí estar aquí. Como verán, tengo el croma verde a la espalda, que tengo que tener siempre, todos los días, para el programa de televisión y en fin, me encuentro como en casa en todos los sentidos. Doctor César, bienvenido, y a toda la audiencia también le damos esta bienvenida. Queremos aprovechar el tiempo, doctor, y queremos entrar en materia. Nuestro tema en esta noche obedece a la importancia que hay en el mundo entero del hecho de que haya un nuevo papa dentro del liderazgo de la Iglesia Católica, pero nosotros tenemos un programa que se llama Lo que está pasando, Noticias de Geopolítica con Conciencia Cristiana. Este nuevo evento viene a ser algo muy importante de geopolítica que quiero iniciar este programa con una pregunta, doctor César, y es, ¿por qué el Papa elige este nombre? ¿Por qué elige el nombre de León XIV? ¿Quién es el nuevo Papa que tiene ahora la Iglesia Católica? Bueno, vamos a ver, eso es para desarrollarlo durante horas, de manera que voy a intentar ser lo más preciso y lo más conciso posible. Para la gente que en un momento determinado se encontró con que el Papa elegía como nombre León, y era León XIV, inmediatamente saltaron a los diccionarios a ver qué otros Papa León habían existido y todos se pararon en el último, que era León XIII. Y no pasaron de ahí, ¿no? Lo que dice mucho también de la capacidad de trabajo y de análisis que tienen algunos medios de comunicación. Entonces vieron a León XIII, vieron la Rerum Novarum, dijeron, este va a ser un papa más o menos social, ahí se quedaron. La verdad es que la elección del nombre de León tiene mucha más profundidad de lo que parece. ¿Por qué? Y claro, aquí hay que ir más atrás y además hay que conocer la historia de la Iglesia Católica, que es algo que por regla general los católicos son lo primero que desconocen profundamente. El personaje llamado León, el hermano León, es en su día fue el secretario, el confesor y el confidente de Francisco de Asís. El último papa, todos sabemos que se llamó Francisco. Él, a pesar de ser jesuita, señaló que lo hacía en nombre de Francisco de Asís y de manera bastante clara, pues Prevost, que se ha convertido en papa, elige el nombre del que fue garante y custodio del legado de Francisco de Asís. Esto no es casual. Y es un mensaje muy claro en el sentido de que va a seguir la misma línea del Papa Francisco. Esto es algo que sobre todo ciertos sectores más tradicionales dentro de la Iglesia Católica les da escalofríos pensar, porque se fue produciendo un desengaño y un desencanto muy grande con el Papa Francisco, pero yo creo que el primer aspecto claro es que León XIV se presenta como ese garante, ese custodio, ese transmisor del mensaje de Francisco, no de Francisco de Asís, sino del Papa Francisco. Esto queda confirmado, además, por un hecho que a mí me parece muy importante. Si tenemos tiempo, podemos desarrollar lo que ha sido la carrera de Prevost de León XIV en estos momentos, en las últimas décadas. Pero de momento, lo que sí podemos decir es que Prevost no sería prácticamente nadie dentro de la Iglesia Católica sin el Papa Francisco. El Papa Francisco decide nombrarlo obispo en un momento determinado, cuando él es un misionero de los agustinos, que es la orden religiosa a la que pertenece, en el Perú. Bueno, digamos que esto era un ascenso importante, pero no tenía por qué significar gran cosa. Pero el Papa Francisco da otro paso que es decisivo, y es que nombra al obispo Prevost, al actual León XIV, como miembro del dicasterio de los obispos, uno de los dicasterios más importantes dentro del Vaticano.
Ese nombramiento directo de Francisco provocó mucha controversia en su día, porque en el dicasterio de los obispos solo entran cardenales o arzobispos metropolitanos y el obispo Prevost no era ni una cosa ni la otra. Y hubo gente que efectivamente empezó a decir que ese era un nombramiento absolutamente inaceptable. Bueno, pues el Papa Francisco no solo mantuvo el nombramiento, sino que en un momento determinado, a los pocos meses, crea cardenal al hasta entonces obispo Prevost. Estamos hablando de hace 1 año y medio, mes arriba, mes abajo. Ese nombramiento de Prevost para el cardenalato, esa creación como cardenal de Prevost, es lo que le permite entrar en el cónclave y ser elegido por el Papa Francisco. Y en ese sentido es un personaje, yo diría que es más sofisticado, más culto que el Papa Francisco, pero que previsiblemente va a seguir la línea del Papa Francisco y la va a seguir, además, yo diría que en todos los aspectos. Va a hacer algunos gestos para que la gente más tradicional dentro de la Iglesia Católica de momento no haga mucho ruido y pueda justificar sus aplausos, que por otra parte dedican a cualquier papa cuando lo eligen, sea el que sea, pero la línea que va a mantener León XIV va a ser una línea muy similar a la del Papa Francisco y ha sido elegido fundamentalmente para alcanzar las metas que en su día llevaron a la elección del Papa Francisco. Y en ese sentido, perdón, es que creo que aquí pueden haber dos preguntas. Uno con respecto a seguir el legado, los principios que tiene o que tenía el Papa Francisco, y si esa elección o el origen que tiene Prevost de ser estadounidense y que han hecho muchísimo énfasis en su ciudadanía peruana y en cómo ayudó en las misiones en el Perú. Entonces también están diciendo que es Papa latinoamericano, exactamente como la misma narrativa de cuando se escogió a Francisco siendo argentino. Entonces, bueno, por una razón, vamos a ver, 3 días antes de la elección del Papa Francisco, yo publiqué en un periódico online en España, y se puede localizar en internet, un artículo donde yo daba el retrato robot del próximo Papa. Insisto, 3 días antes de la elección del Papa Francisco. Y yo decía, el próximo Papa solo puede entrar en 2 categorías. Si no tienen claro quién va a ser el próximo Papa, a lo mejor eligen a eso que se llama un Papa de transición, que sería un italiano viejecito que aguanta 2 o 3 años hasta que preparemos al verdadero sucesor de Benedicto XVI. Pero en caso de que no opten por un Papa de transición, y esto es inseguro, el nuevo Papa va a tener estas características. Primero, va a ser un hispanoamericano, pero es un hispanoamericano que no puede ser indígena, que no puede ser negro, que no puede ser mulato, que no puede ser mestizo, que tiene que ser blanco. ¿Y por qué van a elegir a un papa hispanoamericano pero blanco? Bueno, aparte de por el racismo que existe en secciones generosas de Hispanoamérica y de la Iglesia Católica, porque Hispanoamérica es la única parte del mundo donde la Iglesia Católica tiene todavía una importancia demográfica. En Asia y en África, la Iglesia Católica nunca ha pasado de tener una presencia testimonial. Es decir, existe en los países islámicos, más allá de la nunciatura del Vaticano, pues poco hay, pero en Asia y en África hay una cierta presencia testimonial, pero es muy pequeña y siempre es minoritaria. Piénsese que, por ejemplo, en China hay 4 veces más evangélicos que católicos, por ejemplo, por citar un caso importante. En Europa, el retroceso de la Iglesia Católica es inmenso, sigue teniendo un enorme poder económico, un enorme poder político, un enorme poder mediático, pero cada vez tiene menos fieles. En España, por ejemplo, sin ir más lejos, que es un país tradicionalmente católico desde hace siglos, donde cuando yo nací más del 99% de la población se declaraba católica, ahora mismo, desde hace varios años, los que se declaran católicos son menos del 50%.
Es decir, y no sabemos cuántos de esos practican. Hay quien calcula que puede ser quizá un 10%, quizá incluso menos del 10%, pero ya es menos del 50% quien se declara católico, y esto sucede en Italia y sucede en otros países tradicionalmente católicos. En Europa se trata de mantener el inmenso poder que tiene, pero evidentemente incluso en Europa, por ejemplo, hay zonas de España muy tradicionalmente católicas cuyos párrocos son hispanoamericanos, porque no existen sacerdotes españoles para atender a las parroquias. La única parte del mundo donde todavía la Iglesia Católica es muy fuerte demográficamente es en Hispanoamérica. Eso llevó en su día al Papa Francisco a la elección, es el personaje ideal y además es el personaje ideal por otras dos razones. Creemos que puede contener el crecimiento de las iglesias evangélicas en Hispanoamérica, porque la mayoría de la gente que ha dejado de ser católica se ha integrado en iglesias evangélicas, y además Francisco es un personaje que se va a llevar bien con los gobiernos de izquierdas de Hispanoamérica, que entonces eran mayoritarios. Recordemos que era la época de los Kirchner en Argentina, que era la época de Hugo Chávez en Venezuela, que era la época de Evo Morales en Bolivia. Entonces, era el personaje ideal, y ese retrato robot que yo hice 3 días antes se cumplió después, no porque a mí me hubieran dicho nada en el Vaticano, no porque tuviera una bola de cristal, sino fundamentalmente porque cuando uno tiene en cuenta que las decisiones de la Iglesia Católica rara vez se dan de acuerdo a principios morales y siempre se dan de acuerdo a intereses materiales, pues era fácil saber cómo iba a ser el Papa. ¿Qué pasa con el Papa Francisco? El Papa Francisco fracasa en buena medida en los objetivos que tiene. Yo diría que triunfa en el sentido de que consigue que el papado sea una pieza clave de la agenda globalista, y en ese sentido, efectivamente, el Papa sostiene el calentamiento global, el Papa es partidario de la inmigración absolutamente descontrolada, el Papa aprueba la bendición de parejas homosexuales en las iglesias católicas y por sacerdotes, pero si en eso triunfa, fracasa estrepitosamente a la hora de detener el desplome de la Iglesia Católica en el continente americano, fracasa a la hora de contener el avance de las iglesias evangélicas en el continente americano, y además esos gobernantes que se supone que se iba a llevar muy bien con ellos y que se lleva muy bien con ellos, llámese Fidel Castro, llámese Hugo Chávez, etcétera, se van muriendo, y entonces ese elemento de referencia del Papa Francisco no es necesario. ¿A quién vamos a elegir ahora? Que es la pregunta de los cardenales, porque aunque la versión oficial sea que el Espíritu Santo es el que elige al Papa, eso cualquiera que conozca la historia de la Iglesia Católica sabe que es un disparate integral. Ha habido papas a los que se ha elegido porque la CIA repartió generosamente dinero entre los cardenales, como pasó con Juan Pablo II. Ha habido papas a los que se ha elegido porque la elección papal la decidían familias romanas. Ha habido papas a los que se ha elegido porque ha mediado el veneno o la daga asesina. De manera que cualquiera que conozca la historia del papado sabe que hablar del Espíritu Santo es algo que roya la blasfemia. ¿Cómo tiene que ser el nuevo papa? Bueno, tiene que ser un papa, de nuevo, que intente mantener el peso demográfico de la Iglesia Católica en Hispanoamérica. Y por lo tanto, necesitamos a un personaje del que digamos que es hispanoamericano. Prevost es muy americano, muy norteamericano, ha nacido en Chicago, pero es cierto que en un momento determinado el Papa Francisco decide convertirlo en hispanoamericano, y además él adquiere la ciudadanía peruana, con lo cual evidentemente hay gente en Hispanoamérica encantada, incluido en Perú, porque por primera vez vamos a tener a un Papa peruano. Bueno, en términos legales, efectivamente es un Papa peruano. Al mismo tiempo, es un personaje que no es negro, mestizo, no es en absoluto mulato, no es indígena, es totalmente blanco.
Y en ese sentido, hombre, la madre era española, los padres, la línea del padre es una línea también europea y él ha nacido, se ha criado y ha ejercido buena parte de su carrera eclesial en los Estados Unidos. Y este es un plus muy importante porque la Iglesia Católica atraviesa una crisis verdaderamente salvaje en los Estados Unidos. Una de las últimas encuestas sobre la Iglesia Católica en Estados Unidos deja de manifiesto que por cada 100 nuevos católicos que hay, que son 100 nuevos católicos, o bien niños que han nacido y los han bautizado en la Iglesia Católica, o bien gente que viene de Hispanoamérica y se asienta en Estados Unidos, por cada 100 nuevos católicos en Estados Unidos, la Iglesia Católica pierde 800 miembros. Es decir, tiene 700 miembros netos que pierde y que pierde fundamentalmente por el hecho de los grandes escándalos sexuales que no han parado de producirse en Estados Unidos y que, a diferencia de otros países del mundo, aquí en Estados Unidos sí salen a la luz. Y, por cierto, algunos de ellos han atravesado la carrera de Prevost tanto en Estados Unidos como en el Perú y quizá luego tengamos tiempo para hablarlo. Entonces, Prevost es ese personaje que tiene que detener la crisis salvaje de la Iglesia Católica en Estados Unidos, que, por ejemplo, defiende la inmigración masiva en la esperanza de que la gente que viene del sur del Río Grande le vuelva a llenar unas parroquias que están vacías, y al mismo tiempo es un hispanoamericano. Esto es bastante claro. Prevost, por lo tanto, tiene que impedir ese desplome, tiene que intentar de alguna manera engatusar, engañar, seducir a los evangélicos para que no sigan creciendo. Hay que tener en cuenta que de esos 700 católicos netos que pierde la Iglesia Católica por cada 100 que se convierten o que se bautizan como católicos, el 30 y tantos % van a parar a iglesias evangélicas, y eso es algo que hay que frenar. Y al mismo tiempo él va a intentar dos cosas más. Una, que la Iglesia Católica, como con Francisco, siga siendo un eslabón importantísimo dentro de la agenda globalista, y yo creo que él ha ido lanzando mensajes en este sentido que son muy claros, por ejemplo, en el tema de la inmigración ilegal, en el tema del calentamiento global, etcétera, etcétera, y eso lo tiene que intentar, y al mismo tiempo tiene que intentar evitar el destejimiento profundo que sufre desde hace décadas la Iglesia Católica. A la muerte de Francisco había serios temores de que, por ejemplo, se produjera un cisma con la Conferencia Episcopal Alemana, con la Conferencia Episcopal Holandesa. Yo creo que son temores exagerados, pero no es menos cierto que había una tremenda desunión entre los obispos de todo el mundo. ¿Cómo va a intentar León XIV frenar esto? Él ha hecho un llamamiento a la unidad, lo que demuestra que la Iglesia está muy desunida. Por más que una de las cartas propagandísticas de la Iglesia Católica es lo unidos que estamos aquí dentro, la verdad es que la desunión es con el cuchillo en los dientes. Esa es la realidad, mucho más de lo que se puede imaginar la gente. ¿Cómo vamos a intentar que no se produzca esa división? El plan de León XIV, que es el de Francisco, es transformar en términos orgánicos la Iglesia Católica en algo muy parecido a la comunión anglicana. Es decir, la Iglesia Católica es un paraguas donde usted puede moverse de manera muy distinta de una conferencia episcopal a la otra, pero no se van, ustedes se quedan. Y eso significa que, igual que en el seno de la comunión anglicana, pues hay pastores y obispos que son conservadores y otros que son liberales, es lo mismo que va a suceder, que ya está sucediendo en realidad en el seno de la Iglesia Católica. Y el Papa Francisco fue el que puso ejemplo en este sentido. Cuando en un momento determinado hay conferencias episcopales que empiezan a permitir que se bendigan las relaciones homosexuales, las parejas homosexuales en el seno de parroquias, la tesis de Francisco es: ustedes hagan lo que quieran, pero tienen que estar juntos. Es decir, si la Conferencia Episcopal de Bélgica quiere hacer algo que es totalmente distinto a la Conferencia Episcopal de Alemania, está bien,
pero no se me dividan entre los obispos belgas. La conferencia episcopal de cada país tiene que estar unida. ¿Que quiere ser más conservadora? Está bien. ¿Que quiere ser todavía más liberal? Está bien, pero no me dividan las conferencias episcopales. Y esta es la política que desde hace décadas ha permitido a la comunión anglicana sobrevivir, aunque haya unas diferencias enormes entre unos obispos y otros y entre unos pastores y otros, y esto es lo que Francisco en su día denominó sinodalidad, es decir, aquí funcionamos con un sínodo, y lo que ya anunció desde el primer momento León XIV, la historia de la sinodalidad. Como la palabra sinodalidad pues, es algo que pone muy nerviosos a los católicos tradicionalistas, en su primera homilía como papa, él hizo sobre todo referencia a la unidad. Pero la idea es que esa unidad se va a conseguir no como querrían los católicos conservadores, es decir, imponiendo y echando a los que no entran en su punto de vista, sino que se va a imponer en el sentido de que usted prácticamente puede hacer lo que quiera siempre que todos estén de acuerdo y que me eviten una división. Y esto va a ser el pontificado que teóricamente puede durar con facilidad un par de décadas de León XIV. Apoyo a la agenda globalista, intentar evitar el retroceso galopante de la Iglesia Católica en Hispanoamérica, incluso intentar recuperar posiciones perdidas frente a las iglesias evangélicas y mantener en la medida de lo posible unido el edificio, porque claro, si el edificio empieza a cuartearse, eso puede acabar convirtiéndose en un sálvese quien pueda. No sé si alguien me está hablando, quizá bien, bien, listo. Sí. Gracias por eso. De continuar la misma tendencia con las mismas banderas que venía liderando o ondando el Papa Francisco, de León XIV continuar con esto, ¿cuál es el mayor peligro que usted vislumbra tanto para la comunidad católica como para la comunidad evangélica e incluso para el ateísmo? Al final sabemos que esto detrás no tiene solamente un componente religioso, sino unos componentes bastante políticos, y quisiéramos que usted nos abriera un poquito el panorama de los peligros a los cuales nosotros debemos de estar muy pendientes. Bueno, vamos a ver, el mensaje de León XIV, no solo lo que ha hablado cuando era simplemente un obispo, sino, y después cardenal, sino el mensaje ahora como papa, es un mensaje absolutamente gaseoso. O sea, si tú lo analizas en busca de propuestas concretas, no dice nada, y sobre todo no dice nada que le comprometa. Es decir, hablar de que quiere un mundo en paz y que quiere un mundo justo, esto yo me imagino que lo debe de querer el 95, el 99% de los habitantes de este planeta. La paz mundial, no como las reinas. O la paz mundial o cosas de ese tipo, pues bueno, pues está muy bien, pero eso no concreta absolutamente nada. Y es totalmente gaseoso y luego lo aplicas como quieras. En otros aspectos es inquietante, porque cuando de pronto dice que en este mundo no hay justicia, que yo no tendría problema en aceptar que en este mundo hay mucha injusticia, porque es una realidad, pero a continuación te dice que porque el sistema es injusto, pero bueno, ¿el sistema cuál es el sistema? Porque entiendo que usted no está hablando de Cuba, no está hablando de Venezuela, no está hablando de Corea del Norte. Está hablando de un sistema capitalista que en estos momentos engloba a la propia China comunista, por supuesto a Rusia y a prácticamente el conjunto del planeta, salvo algún país aislado. Ese es el sistema que tenemos que destruir para que haya justicia. Y claro, ya esto es más inquietante, porque la pregunta sería, bueno, ¿y qué alternativa nos da usted? Y a mí esto me recuerda aquel chiste de Woody Allen, de uno que va a ver a un psiquiatra y le dice, mire, mi cuñado se cree que es una gallina. Y entonces el psiquiatra le dice, bueno, pues traiga usted a su cuñado y lo curamos. Y el otro le dice, sí, y entonces ¿quién pone los huevos en casa? Bueno, pues seguramente el sistema con el que vivimos actualmente es muy imperfecto, es muy injusto, pero dígame usted quién va a poner los huevos. Porque ¿cuál es el sistema que usted pretende que sustituya a lo que estamos viviendo? Y que en vez de corregirlo y reformarlo y mejorarlo, lo sustituya. Porque si está usted pensando en una hegemonía cultural y política de la Iglesia Católica, olvídese de ello.
porque la Iglesia Católica es una de las causas principales, por no decir la principal, de la desgracia que ha sufrido Hispanoamérica durante más de medio siglo. Y si usted me va a decir que una de las fuerzas que más se ha aprovechado de la sangre, del sudor, de la opresión y de la explotación de los hispanoamericanos ahora los va a redimir, es que es para partirse de risa. O sea, esa es la realidad. Y cuando yo oigo a católicos, incluso haciendo referencia a la Edad Media como el horizonte que tiene Hispanoamérica, regresar a la Edad Media europea, es para decir, mire, a usted el fanatismo le ha dañado muy gravemente las neuronas. Porque la Edad Media fue un periodo siniestro donde la esperanza de vida andaba en los 30 años, donde la mortalidad infantil era salvaje, donde más del 99% de la población era analfabeta, pero eso sí, la Iglesia Católica era la que mandaba incluso sobre reyes y emperadores y podía enviar a la hoguera impunemente a quien deseaba. Si ese es el orden social que usted quiere para Hispanoamérica, pues evidentemente a mí me va a tener usted enfrente. Y además me va a tener enfrente de manera decidida, total y absoluta, porque lo que usted pretende es sumergir a toda Hispanoamérica en un orden absolutamente injusto, dañino y hasta criminal. Eso por ese lado, pero claro, al apoyar la agenda globalista, la Iglesia Católica coloca a esa Hispanoamérica donde quiere conservar su influencia en el peor de los escenarios. La coloca en la miseria, en la pérdida de libertad, de independencia y soberanía por los siglos de los siglos. Y alguno dirá, ¿y esto por qué lo dice usted? Pues mire, muy sencillo. Porque la agenda globalista utiliza dogmas para poder someter y esclavizar a las naciones. Y uno de esos dogmas es, por ejemplo, el dogma del calentamiento global, que, por cierto, yo le dedicaba hoy mi editorial en el programa a mostrar cómo en la Antártida ha empezado a crecer el hielo de manera salvaje en los últimos años y a ver esto cómo lo encajan con el calentamiento global, porque la Antártida tendría que haber desaparecido hace años y tiene ahora más hielo que nunca. Ahora, esto no solo es un disparate científico, esto es una manera de reducir a la esclavitud a las naciones y en el caso de Hispanoamérica de manera muy especial. Fondo Monetario Internacional, siguiendo esa línea globalista, ya ha dicho que Hispanoamérica no puede desarrollar su industria. Colombia le vendría muy bien desarrollar su industria. No vas a tener industria. Al Perú le vendría muy bien desarrollar su industria. No vas a tener industria. A la Argentina le vendría muy bien desarrollar la industria. No vas a tener industria. Y cuando estas naciones tienen que decir, ¿y por qué no? Se calienta el planeta. ¿Y qué pasa? ¿Que el planeta se calienta más en Colombia, en Perú, en México, que en China o India, que son las naciones que se supone que más contaminan, más gases de efecto invernadero arrojan a la atmósfera, etcétera? Sí, pero esa no es la cuestión, porque la cuestión no es que esto se caliente, que además es mentira. La cuestión es que nosotros queremos que Hispanoamérica siga siendo una serie de yacimientos que robamos impunemente poderes transnacionales y que, por supuesto, los pobres hispanoamericanos se ven reducidos a la tarea de dejar que roben sus materias primas. Ellos no van a poder desarrollar su industria, no les vamos a dejar que la desarrollen y, por supuesto, no estamos dispuestos a que esos países se desarrollen. Y ahí el Vaticano, con toda esta historia de la paz universal, del mundo injusto, etcétera, está claramente del lado de los que explotan, expolian y roban. Y esto, además, es evidente desde muchos puntos de vista. Puede mantener una política abierta de inmigración porque necesita a millones de hispanoamericanos que lleguen a Estados Unidos y le llenen unas parroquias vacías. Pero el Estado Vaticano sigue manteniendo un muro elevadísimo en torno al Estado Vaticano y no lo va a derribar. Y de hecho, en los últimos meses del pontificado de Francisco, el Código Penal Vaticano aumentó las penas para aquellos que entran ilegalmente en el Estado Vaticano y para aquellos que los ayudan a entrar. De hecho, si ahora mismo en Estados Unidos se aplicara la misma legislación que tiene el Vaticano en relación con los que entran ilegalmente en su territorio,
tendríamos que echar a millones y millones y millones de personas que viven en este país. Y tendríamos que meter en la cárcel a una cantidad de gente que no tenemos sitio en las prisiones para ello. Y claro, esto demuestra la inmensa hipocresía que caracteriza la actuación de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, siguiendo ese ejemplo farisaico de que efectivamente algunas de las cosas que dicen se pueden seguir, pero desde luego las que hacen jamás. Y León XIV es la encarnación, casi me atrevería a decir que la reencarnación de esa política que se vio muy claramente durante el pontificado de Francisco, pero que tiene antecedentes desde hace muchos papas. La unión del papado con la agenda globalista viene desde hace muchísimo tiempo. Ya hay incluso encíclicas de Juan XXIII, que es un papa de mi infancia, o sea, de hace mucho tiempo, que iba en esa dirección. Y luego pues han seguido Juan Pablo II y ha seguido, por supuesto, Benedicto XVI, y a Francisco le ha pillado una época en que todavía tenía que mojarse más, pero ni él era una excepción ni inventó esa actitud del Vaticano. Doctor César, yendo por esa misma línea y también diciendo que tenemos preguntas dentro de nuestra audiencia, pero yendo por esa misma línea, nuestro presidente de Colombia, Gustavo Petro, acaba de hacer una visita al Vaticano y bueno, todos sabemos que de allí pues ha surgido toda una temática populista, pudiéramos decirlo, donde él, según él mismo lo dice, tuvo un tiempo de 2 horas y media con el Papa y donde le planteó que la paz total que se estaba haciendo allí en Colombia con todos los grupos terroristas, pues había fracasado. Y dijo él a Colombia en una entrevista que hizo que él estaba proponiendo que el Vaticano fuera una próxima sede de negociaciones con la cúpula del ELN en búsqueda de esa paz. El Papa no se ha pronunciado en cuanto a esto, pero tiene mucho sentido lo que usted acaba de decirnos de toda esta agenda globalista, pero también de estos países de izquierda que se ha hablado mucho acerca de que allí en el Vaticano hay paraísos fiscales donde ellos tienen sus cuentas. Estamos hablando de líderes de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, de Argentina. Entonces, ¿qué puede decirnos usted en cuanto a esta parte de lo que intenta hacer el presidente y cómo podemos esperar una respuesta bajo el lenguaje de amor, de perdón, de aceptación que está teniendo ahora el Papa León XIV? Bueno, vamos a ver, voy a empezar por el final. Hace unos años, cuando aparecieron las primeras informaciones que hablaban de dictadores hispanoamericanos que tenían el dinero en la banca vaticana, háblese de Maduro, de Chávez, de los Castro, etcétera, etcétera, yo me puse en contacto con un prelado del Vaticano y se lo pregunté. De estas cosas que preguntas y lo mismo te contestan, o se ponen a silbar y no te dicen nada, o te responden. Y entonces este hombre me dijo, dice, ¿es verdad? Dice, ¿es verdad que han metido el dinero aquí en la banca vaticana? Y a continuación me dijo con una sonrisa maliciosa, pero no está nada claro que lo vayan a recuperar. Y tú dices, bueno, aquí vamos de pillo a pillo. O sea, los dictadores robando en su país, metiendo el dinero en la banca vaticana, pero no os fiéis mucho que lo mismo no os lo devolvemos. Y dices, bueno, esto es algo tremendo. Ahora, ¿qué va a hacer León XIV? Bueno, León XIV va a intentar conseguir algo que se pueda presentar como un ejemplo de éxito en la política internacional, contrastado con los éxitos que no tuvo el Papa Francisco, y mira que se empleó a fondo, pero al final daba de sí lo que daba de sí el argentino. Entonces, aquí la historia es que tenemos que conseguir algún éxito y tiene que ser algún éxito que sería estupendo que fuera en forma de paz, como para poder decir que donde mete la mano el Papa, pues se extiende la paz. Él se ha ofrecido para mediar en el conflicto de Ucrania.
Entonces, solo falta que después de la conversación que ha tenido hoy mismo Putin con Trump, Trump con Putin, que parece que tienen todo zanjado y que el único que se opone es el dictador ucraniano Zelensky y los dirigentes de la Unión Europea, que son una colección de degenerados morales, pues ahora el Papa le encantaría, bueno, si finalmente Estados Unidos y Rusia llegan a un acuerdo de paz, ahí aparezco yo en medio y parece que soy yo el que ha conseguido la paz. Y esto le gustaría. Cuestión aparte es que Donald Trump, por ejemplo, esté dispuesto a que le roben el mérito de haber acabado con esta cuestión porque un señor de blanco que vive en el centro de Italia quiere hacerse la foto como el gran pacificador. Y eso lo va a tener difícil. En el caso de Colombia, bueno, pues si es que vamos a ver, ¿con quién se llevaba de maravilla el Papa Francisco? Con los gobiernos de izquierdas en Hispanoamérica. Desde los más impresentables, como podía ser el de Cuba y Venezuela, a los que tenían la cara un poco más lavada. Petro es un personaje que posiblemente como gestor, como administrador, deja muchísimo que desear. Pero eso no quiere decir que sea un estúpido. Y no quiere decir tampoco que no tenga olfato político. Y efectivamente, Petro, que está viendo lo que pasa con su carrera política dentro de no mucho tiempo, se ha dado cuenta de que si consigue que el Papa aparezca y firme en un papel y además parezca que se ha terminado una situación que los distintos presidentes colombianos han demostrado que son incapaces de concluir desde hace décadas, él se marca un tanto político y no le importa en absoluto que un señor de blanco que vive en el Vaticano también se marque un tanto político. Todo lo contrario, está encantado. De manera que lo de Colombia puede salir o no adelante, pero que a Petro le gusta y que a León XIV también le gusta es indudable. Y la respuesta de León XIV se va a dar en términos prácticos. Es decir, León XIV en estos momentos ya se habrá puesto en contacto con los obispos colombianos para preguntarles, ¿hay posibilidades de llegar a algo que por lo menos parezca que es un acuerdo de paz? Y si le dicen santidad, sí, León XIV va a ir adelante. Si le dicen santidad, esto está muy difícil, esto no hay manera de que se selle, no sabemos quién va a firmar, podemos quedar mal, pues entonces León XIV declinará cortésmente el ofrecimiento de Petro, o puede que ni se moleste en contestar a Petro. Y es que otro de los asuntos que dijo Petro que había conversado con el Papa muy familiarmente No me cabe se duda, trata de su no relación me con los cabe duda. Estados Unidos, con una frase y dice, en este contexto el mandatario afirmó que un papa nacido en los Estados Unidos y conocedor de América Latina puede construir el puente que permita hacerle entender al gobierno de los Estados Unidos que si prioriza la lucha contra la migración, va a asesinar a sus propios hijos, ya que no enfocaron la prioridad donde debía estar, en la vida de sus hijos, que se llama detener la crisis climática. Esto es sacado directamente de la No. Presidencia de la República Lo de la Colombia. crisis climática es un disparate que hay que decir en honor a la verdad que no solo suscribe Petro, porque lo ha suscrito el Papa Francisco y lo suscribe el Papa actual. O sea, eso es una estafa y es una estafa además maligna porque lo que pretende es mantener en el desarrollo, en la pobreza, en el subdesarrollo, en la pobreza y en la miseria a una serie de naciones en este mundo y de manera muy preeminente a las de Hispanoamérica. O sea, esto es algo evidente. Pero no cabe la menor duda de que es algo que a este Papa le encantaría. Y además, porque hay un libro extraordinario que yo voy a recomendar, por si alguien piensa que aquí hay prejuicios protestantes hacia la política de migración del Vaticano. Hay un libro excelente publicado en Estados Unidos, cuya autora es una americana católica, que se llama Open Borders Incorporated. O sea, Fronteras Abiertas, Sociedad Anónima, sería la traducción en español. Y ella demuestra cómo la política de puertas abiertas de la Iglesia Católica no se debe a la compasión, no se debe a la piedad, no se debe al amor al prójimo. Se debe fundamentalmente a dos razones. Primero, que le permite hacerse con millones, millones y más millones todavía
de fuentes públicas en Estados Unidos. Millones que vienen del gobierno federal, de los estados y que vienen también de ayuntamientos, etcétera, para atender a esos inmigrantes. Y esos millones se los queda la Iglesia Católica en Estados Unidos, pero tengo que decir que también en España y en otros países. De modo que, en primer lugar, hay un inmenso negocio económico. Y en segundo lugar, en el caso de Estados Unidos, hay el intento de suplir esos fieles que se han marchado por millones de la Iglesia Católica y que hay que llenar unos bancos vacíos, porque ha habido diócesis que han quedado desarboladas casi por completo. Y esta señora que se llama Colkin, la autora de Open Borders Incorporated, lo demuestra. Y además demuestra algo que es muy grave. Y es que la Iglesia Católica en Estados Unidos está desarrollando un papel de enfrentamiento social entre los ciudadanos americanos y los que vienen de fuera, que ella califica de alta traición. De modo que esta es la historia. Ahora, el Papa llega a Colombia y entonces inmediatamente llega a tener contactos con el presidente de Colombia. El presidente de Colombia dice, bueno, primero, su posición sobre la inmigración masiva a mí me viene de maravilla. O sea, a mí si se marchan los colombianos, llegan a Estados Unidos y me envían millones de dólares en remesas, el favor que me hacen es tremendo. No tengo que ocuparme de que esa gente encuentre trabajo en Colombia, van a enviar dólares a Colombia, es maravilloso. Estamos con el Papa en esa historia. Y luego, a continuación, aparte de que estamos con el Papa en esa historia, pues hombre, hablamos los dos la historia del calentamiento global y todos están contentos. Y es muy clara, o sea, la alianza de la agenda globalista con el Vaticano es innegable. Yo sé que hay católicos que esto les pone muy nerviosos, porque claro, tienen que cuestionarse lo que es el Vaticano, pero esto es irrefutable. Y de hecho hay una foto conocidísima de una entidad que recibe el nombre de Our Guardians, se puede buscar en internet, es decir, nuestros guardianes, que son guardianes supuestamente nuestros, pero que se han elegido ellos, porque nosotros no los hemos elegido ni nos han preguntado, y en el centro de la foto estaba el Papa Francisco y a la derecha tenía a Lady Rothschild, que evidentemente, que no me digan a mí, que representa a los pobres y a los oprimidos de la tierra, la banca Rothschild, porque vamos, sería la primera vez en más de 2 siglos de historia. O sea, esta es la realidad y quien no se dé cuenta de eso no sabe lo que tiene enfrente. El Vaticano es una pieza esencial para el avance de la agenda globalista. Y la agenda globalista tiene un programa político que, bueno, lo que era el nazismo o el estalinismo, eso es una excursión de escuela dominical comparado con el programa de la agenda globalista. Muy bien. Doctor Fidel, tenemos una pregunta del público. Richard Rodríguez hace una pregunta sobre, ¿hay divisiones en la Iglesia Católica de Latinoamérica? Hace cosa de unos 3 o 4 años yo hablaba con un prelado del Vaticano, cuyo nombre no puedo dar por razones de discreción. Vamos, uno procura siempre mantener a cubierto a sus fuentes para que no las represalien. Y recuerdo que hablando con esta persona, le comento, estábamos almorzando juntos aquí en Estados Unidos, y le comento, digo, oye, todo eso que cuentan, sobre todo los católicos más conservadores, de que hay una guerra civil, porque ellos lo llaman guerra civil, entre los cardenales, y hay unos cardenales que son ortodoxos y conservadores y otros cardenales que por el contrario lo que son es más liberales, son unos herejes, etcétera. Esto es cierto. Y entonces esta persona me mira, sonríe con cierta ironía y me dice, es totalmente falso. Lo único que hay son luchas por cotas de poder de los cardenales. Y entonces, claro, el cardenal que quiere quitarle poder a otro, que quiere conservar su poder frente a las ambiciones del otro, esto lo disfraza y lo maquilla como cuestiones teológicas. Pero ni guerra civil entre conservadores y liberales ni cosa parecida. Lo único que hay es luchas encarnizadas por el poder. Ahora, fuera ya del ámbito de los cardenales, la prueba está en que luego se va a votar y votas a un Francisco o votas a un Privost, a un León XIV. Fuera de eso, ¿la Iglesia Católica está dividida en Hispanoamérica?
La Iglesia Católica está más que dividida en Hispanoamérica, por lo menos desde los años 70. Y un papel muy importante en esa desunión lo ha tenido el Vaticano. Porque por un lado, el Vaticano en un momento determinado apadrinaba a movimientos de izquierdas dentro de la Iglesia Católica, por eso de que se suponía que iba a haber un gran avance del socialismo, sobre todo desde los años 70, y al mismo tiempo apadrinaba a dictaduras militares, como podía ser la de Chile o Argentina o Uruguay, lo cual creaba un desconcierto enorme entre los fieles católicos y un enfrentamiento tremendo. O sea que de entrada las divisiones dentro de la Iglesia Católica en Hispanoamérica son fruto directo de la política de conveniencia del Estado Vaticano. Pero claro, dentro del pueblo católico las opiniones que hay son de lo más diversa y lógicamente crea división. La gente que de alguna manera es más conservadora y más tradicionalista, pues evidentemente vive en un ay, ahora que queriendo creerse que León XIV no va a ser como Francisco, porque el pontificado de Francisco, a medida que iban pasando los años, cada vez le resultaba más difícil. Y más difícil porque Francisco tomaba medidas que no encajaban con su visión más tradicional. Y por el contrario, pues hay otros sectores dentro de la Iglesia Católica que evidentemente se sentían muy identificados con Francisco porque creían en el dogma del calentamiento global, de la inmigración masiva, de una política de izquierdas, de la integración de los homosexuales, etcétera, etcétera. Y eso no ha cambiado porque hayan elegido a León XIV. Eso se va a consagrar todavía más con León XIV. Aunque en estos momentos los sectores conservadores dentro de la Iglesia Católica que se empeñan en creer lo que no existe, pero que es que si se enfrentaran con la realidad seguramente a muchos les podrían estallar las células grises del cerebro, se empeñan en decir que no, que aquí vamos a ir a una unidad, entendida la unidad como que toda esa gente que iba en la línea del Papa Francisco, pues va a ir por la vereda que nosotros queremos. Bueno, pues van a tener tiempo para desengañarse porque la política que se va a seguir es la de que cada conferencia episcopal lo que tienen que hacer es no discutir y mantenerse dentro del rebaño. Pero por donde tire la conferencia episcopal ya es cosa suya. Seguramente en Europa van a ir más en ciertas direcciones, como es, por ejemplo, la integración de lo que son los homosexuales dentro de la vida de la Iglesia Católica, y en Hispanoamérica será menos. Pero si alguien está pensando, como están pensando ahora mismo en distintos lugares de Hispanoamérica, que con este Papa el Opus, por ejemplo, va a marcar la política en los países de Hispanoamérica, más vale que se tomen una tacita de realismo porque eso no va a suceder. Es decir, en algún país puede que pase, pero en términos generales este Papa odia al Opus, como le pasaba al Papa Francisco, y odia a los neocatecumenales. Que luego, en un momento determinado, como obispo, le hayan invitado los del Opus y haya dicho que San José María Escrivá de Balaguer, pues que era un santo muy bueno, tenía que ser muy bueno, porque sus seguidores le cubrieron el agujero de la banca vaticana a Juan Pablo II e inmediatamente lo canonizaron, o sea que el santo como peso económico, desde luego sus seguidores lo tenían. Pero si alguien piensa que esto va a ser así y que, por ejemplo, en un momento determinado los hijos del Opus, como López Aliaga en el Perú, pues van a ir ocupando las presidencias de Hispanoamérica, que moderen su entusiasmo porque se pueden llevar más de una sorpresa. Doctor César, tenemos muchas preguntas para hacerle y de verdad que está muy fascinante poder escuchar todo esto, pero digamos que siguiendo esa línea, tengo la oportunidad de leer y de seguir a varios comentaristas de todas estas situaciones geopolíticas, muchos de ellos católicos,
que veían con esperanza la llegada de este nuevo papa, de pronto como él se iba haciendo a un lado, digamos, de la agenda LGTBI o de la agenda pro aborto que el Papa Francisco, digamos, marcó muy fuerte, y digamos que se tenía como esa gran esperanza, y los veo poniendo muchos mensajes diciendo, mire, este es un papa conservador, este está más conservador que el anterior, porque ellos mismos sentían mucha vergüenza, digamos, de todo el actuar del Papa Francisco. Pero en esa línea, doctor, quería hacer dos preguntas que ha dado aquí el público que creo yo pueden hilarse para tener una sola tanda. Desde Venezuela nos preguntan, Lino Rodríguez dice, ¿podría ser la elección de León XIV podría ser que la elección de León XIV sea un pacto para evitar que un cardenal africano más radical llegara al papado? ¿Puede ser León XIV menos peligroso? Esa es una de las preguntas, y quiero unirla con esta también de Gonzalo Andrés Rojas. Dice desde Cali, Colombia, dice, buenas noches a todos, pregunta para el doctor Vidal. Parece que hubiera una gran división al interior del Vaticano. En su opinión, ¿estamos frente a un posible nuevo cisma en la Iglesia Católica? Y en caso de ser afirmativo, ¿cómo nos afecta a los cristianos evangélicos? Bueno, voy a empezar con el caso del Papa africano. En la época de Juan Pablo II circulaba un chiste que contaba cómo Juan Pablo II iba por los jardines del Vaticano y entonces se le aparecía Dios. Y entonces se le aparecía Dios, Juan Pablo II se quedaba sorprendido y Dios le decía, ¿me puedes hacer 3 preguntas? Y entonces Juan Pablo II le decía, ¿los sacerdotes se van a casar mientras yo sea papa? Y Dios le decía, no te preocupes, que mientras tú vivas, los sacerdotes no se van a casar. Y entonces Juan Pablo II le decía a Dios, ¿y las mujeres van a ser sacerdotes mientras yo sea papa? Y Dios le contestaba, no te preocupes, que mientras tú vivas, las mujeres no van a ser sacerdotes en la Iglesia Católica. Y Juan Pablo II le preguntaba a Dios, ¿y va a haber algún papa polaco después de mí? Y Dios le contestaba, no te preocupes, que mientras yo viva no va a haber otro papa polaco. Bueno, pues esto demuestra cómo determinadas cosas son imposibles. Lo del papa africano es imposible. Y es imposible no porque sea radical o no lo sea. Es imposible por la sencilla razón de que la Iglesia Católica cuenta con un porcentaje elevadísimo de sus fieles que son muy racistas. Y no hay nada más que ver Hispanoamérica para comprobarlo. Hispanoamérica es una parte del mundo, y yo lo digo con profundo dolor, porque además creo que hay una enorme responsabilidad de la dominación española en ese racismo, donde tú te encuentras a gente que son indígenas y que se insultan llamándose indio y cholo. Y los que somos de origen europeo los miramos y decimos, pero ¿cómo se distinguen si son iguales? Y sigue siendo una parte del mundo donde existen términos insultantes para mestizos, para mulatos, etc. Entonces, esperar que iban a elegir a un papa negro, radical o no radical, es un absurdo. Cuando han elegido a un papa hispanoamericano, no ha podido ser más blanco. En el caso del Papa Francisco, los padres eran italianos, ni siquiera eran los bisabuelos. No sé que se hubiera cruzado por ahí algún boliviano o algo así en el árbol genealógico. Y en el caso de Prevost, incluso norteamericano de origen. O sea, eso es imposible. Ahora, volviendo al supuesto papa negro que iba a venir de África y que era muy radical. Este sujeto no tenía la menor posibilidad de ser elegido. ¿Por qué? Y yo lo conté en alguno de los programas de La Voz y en alguno de los programas del Gran Reseteo. Pues porque este sujeto, supuestamente tan moral, tan ético y tan conservador, sacó un libro en el que afirmaba que el libro lo había escrito a 4 manos con el Papa Benedicto XVI, que no escribió ni una línea de ese libro. Y cuando él saca el libro con el nombre del cardenal y el nombre de Benedicto XVI, inmediatamente sale el secretario de Benedicto XVI para decir, el Papa ahí no ha escrito nada.
Y entonces este cardenal negro tan moral, tan ético, tan sinvergüenza y tan descarado, dice, pues ha debido de ser un error mío. Ahora, ¿alguien se imagina que yo ahora saco un libro y pone César Vidal y Donald Trump? Y entonces la portavoz de la Casa Blanca, horrorizada, dice, este señor no le conoce nadie aquí, el presidente Trump no ha escrito una línea de ese libro. Y entonces aparezco yo y digo, pues ha debido ser una equivocación, que no me he dado cuenta y he puesto el nombre del presidente. Bueno, pues lógicamente a este cardenal no lo podían elegir. Como no podían elegir algún otro cardenal que es un conocido ludópata. Y claro, ¿cómo vas a poner al frente del Estado Vaticano con su banca vaticana a un cardenal que es conocido porque se juega hasta las pestañas? Entonces, muchos de los candidatos que se mencionaban, los que conocemos a la tribu, pues evidentemente sabíamos que no tenían ningún futuro. Primero, porque no encajaban en lo que ahora son los intereses de la Iglesia Católica, pero segundo, porque eran personajes que tenían muchos cadáveres en el armario. Otro, por ejemplo, de los que se presentaba como papable en España, es una persona que tiene un deterioro mental avanzadísimo. Bueno, pues salvo que quisieran colocar a un Biden en el trono papal, ese señor no tenía posibilidades y aparecía en todas las listas de papables en España. Y no debe de haber mucha gente a la hora de elegir, porque en el caso de Prevost es una persona que está implicada tanto en su etapa en Estados Unidos, en Chicago, como en su etapa peruana, en cubrir a clérigos que presuntamente han cometido abusos sexuales con niños. De manera que tampoco a la hora de elegir hay tantos candidatos, ¿eh? O sea, aquí tenemos que encontrar un hispanoamericano que sea blanco, que, en fin, de alguna manera tenga buena relación con Estados Unidos, pues parece que hay y este tiene un historial de cubrir a clérigos supuestamente culpables de agresiones sexuales a niños. Sí, pero no hay otro, vamos a elegir a este. Doctor, aquí hay un comentario que no quería interrumpirlo porque creo que esa línea va con esto, pero dice la señora Marta Rubiela Rueda Gil, ¿se entiende entonces el por qué el Papa Francisco hizo el nombramiento de Prevost a un cargo de mayor rango? Fue premeditado e intencional y no casual para poder darle continuidad a su pensamiento. Me gustaría que pudiera ahondar en cuanto a ese espaldarazo que le dio, o sea, por qué llega tan fácil, aunque ya lo nombramos en la primera parte, pero además el hecho de poder decir, esto es como en esos reinados, esto es un juego político sin duda más que espiritual, que da mucho dolor cuando la gente tiene su expectativa y su esperanza puesta en este tipo de nombramientos, cuando detrás de esto pues hay todo un manejo político y también de poder. ¿Qué puede decirnos usted en cuanto a este comentario de la señora Marta Rubiela? Vamos a ver, el Estado Vaticano, que es reconocido como Estado internacionalmente, y es la única confesión religiosa que es un Estado al mismo tiempo. Puede haber, por ejemplo, estados que tienen una religión oficial. Colombia la ha tenido hasta hace 4 días. Y es el caso de Irán, etcétera. Pero el Estado Vaticano es una religión que es un Estado, que todavía es un paso que va más allá. El Estado Vaticano es una monarquía electiva, como lo fue Polonia en la Edad Media o como fue en España en la Edad Media el reino de los visigodos. Los reyes no se suceden dinásticamente, no pasa la corona de padres a hijos, sino que hay un grupo de notables que los elige, que es la aristocracia. ¿Cuál es la aristocracia dentro de la Iglesia Católica? El colegio de cardenales. Y esto se produce sobre todo desde la Edad Media. Entonces, Edad Media muy avanzada, hay que decir, porque durante siglos al obispo de Roma lo escogían las familias de notables de Roma. Bien, esa aristocracia no elige al personaje por sus virtudes espirituales. Lamento que lo oiga ahora y se lleve una desilusión. Lo elige sobre la base de que es el personaje que creen que es más adecuado para defender los intereses de la Iglesia Católica en ese momento.
A Pío XII se le elige porque es un personaje muy pro-alemán y en una época en que además Hitler es un personaje alabado en todo el mundo. Ahora será el personaje más vilipendiado y más insultado de la historia, pero no era así a inicios de los años 30 en el siglo XX. Y el primer Estado que firma un tratado internacional con Hitler es el Estado Vaticano. Todo el mundo se acuerda del tratado que en agosto de 1939 firmó Stalin con Hitler. Todo el mundo recuerda ese. Stalin es el último que firmó un tratado con Hitler para intentar retrasar el ataque de Hitler contra la Unión Soviética. Y antes todo el mundo había firmado con Hitler. Firmaron los checos, firmaron los polacos, firmaron los británicos, firmaron los franceses y el primero de todos, el Papa. De manera que el Estado Vaticano es una monarquía electiva que defiende sus intereses, que son muy poco espirituales. Y en cada momento se elige aquel que piensas que de alguna manera los va a defender mejor. Se eligió al Papa Francisco de una manera, a mi juicio, muy clara. Yo hice un retrato robot 3 días antes, o sea que eso era evidente para el que no se quiere cegar, y ahora se ha elegido a Prevost, pues con una agenda que prácticamente es la misma, con un colegio cardenalicio que la mayoría de los cardenales los creó el propio Papa Francisco, y a un personaje que reunía todas las características y al que además el Papa Francisco en tiempo récord convierte en cardenal, lo promociona y por lo tanto 1 año y pico antes de su muerte le ha abierto las puertas del cónclave y de la elección. Esto es así, no hay más vuelta de hoja. Ahora, que los católicos se emocionan con cualquier cosa, he tenido ocasión de verlo muchas veces. Yo recuerdo cuando se eligió a Juan Pablo I, que andaban como locos porque llevaba el solideo así un poco ladeado y parecía que eso era un signo de modernidad. A lo mejor es que no se lo sabía colocar. Y lo transformaron en el Papa de la sonrisa desde el primer día. Cuando murió al cabo de muy pocos días, pues a ver cómo explicas que el Espíritu Santo te ha nombrado un Papa para que dure 3 semanas. Pero el entusiasmo lo tuvieron durante esas semanas como locos. Recuerdo el entusiasmo que vino con Juan Pablo II y recuerdo el entusiasmo con el Papa Francisco. Y esto forma parte del aparato de propaganda vaticana, pero forma parte de una gente que parece que ese perverso hábito que es pensar por uno mismo, renuncian a él desde el momento en el que pertenecen a la Iglesia Católica. No es el caso de todos los católicos, pero evidentemente es el de muchos y cada vez que hay un papa quieren que ese papa haga lo que ellos quieren y todo lo que dice el papa lo interpretan como si fuera así. En el caso de León XIV ha sido contrario al aborto, como también lo fue el Papa Francisco. No es que hablara mucho del tema, pero las veces que habló era contrario al aborto. Ahora, cuando el Papa Francisco decide autorizar la bendición sacerdotal de las parejas homosexuales en parroquias católicas, el que ahora es León XIV no dijo ni palabra. Y esto tengámoslo claro. Y por cierto, la última cuestión, cisma, yo creo que van a hacer lo posible porque no haya cisma. ¿Y cómo nos afecta a los cristianos evangélicos? Vamos a ver, los cristianos evangélicos no dependemos del Papa. Lo que haga el déspota del Vaticano es un problema suyo, de los católicos y todo lo demás. Y nosotros tenemos una misión que es el hecho de predicar el Evangelio. Como tuviéramos que depender del Papa, estábamos verdaderamente fritos, porque es verdad que ya no nos queman, pero también hay acoso en redes sociales y existen haters católicos y cosas de este tipo. O sea que en ese sentido es que este juego no es el nuestro. Y es algo que deberíamos tener en cuenta. Y cuando veo cómo hay gente pues, que supuestamente se apena por la muerte del Papa Francisco, está eufórica por la elección de León XIV, es para decir, pero bueno, y cuando elijan al nuevo Dalai Lama, también usted lo va a sentir y va a felicitar al nuevo Dalai Lama. Cuando el ayatolá cambie en Irán, también lo va a hacer. No tiene ningún sentido.
Definitivamente. Muy bien, y tenemos entonces más preguntas en el público. Por aquí Julio César Martínez nos dice que tiene una pregunta desde Cali. Doctor César Vidal, ¿tiene algún conocimiento? ¿Qué le duele más al nuevo Papa del mundo actual? La pérdida de poder de la Iglesia Católica, con absoluta certeza, ¿eh? Olvídense de otras cosas. Doctor César, yo quería que, yendo ya como hacia la parte final del programa, porque aquí se nos pasa el tiempo y ni lo sentimos. Sí, creo que llevamos 1 hora y cuarto, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Quería hacerle una pregunta y es, dentro de todas las, digamos que todos los papas han tenido, digamos, cuando uno estudia la historia de la iglesia y la historia de la iglesia católica, pues siempre se habla de aquellos papas que preponderaron esto y eran cosas muy difíciles para la misma imagen de la iglesia católica. Hay un detalle que usted comentó y recuerdo que vi su tweet su trino o su anuncio allí en la X, porque ya no se llama Twitter, donde usted decía, voy a estar hablando acerca del Papa León XIV y pues espero que no se vayan como a espantar, algo así decía. Pero yo tuve la oportunidad de ver una radiografía que usted hizo de este nuevo, Sí. de este nuevo Papa. Y allí de pronto usted hablaba acerca de esas debilidades en cuanto a la imagen de Prevost, en cuanto al encubrimiento de lo que ha sido abuso por parte de algunos clérigos. ¿A qué se refiere con eso? Yo creo que mucha gente no lo conoce, no lo Bueno, sabe. vamos a ver, Nos gustaría hay que nos varios, ilustrara. sí, hay varios casos que están más que demostrados. Cuando Prevost está en Estados Unidos y tiene un papel de responsabilidad dentro de los agustinos, que es la orden a la que él pertenece, a él le llegan 2 casos de abusos sexuales de niños perpetrados por sacerdotes católicos, que pertenecen a su orden, ¿eh? Entonces, ¿qué hace Prevost en ese momento? Por supuesto, no los lleva ante la justicia y los aloja en una de las casas de los agustinos, que para colmo está a unos metros de un colegio de niños. Entonces, es fantástico que un depredador sexual de niños, tú lo cubres y encima le haces que resida en una residencia que está a unos metros de una escuela de niños, católica además. Bien. Esto está tan claro que los 2 casos son 2 causas célebres en Estados Unidos y el segundo sacerdote al que cubre Prevost ha llegado hace muy poquito a un acuerdo la Iglesia Católica, la diócesis de Chicago, con el niño al que violó durante años para pagarle una indemnización de $2 millones, que seguro que es una cantidad que entre ustedes 3 y yo todas las semanas no la ganamos. Y ahí lo que pasa con Prevost es que cubre a este sujeto, son 2 causas, insisto, 2 causas muy célebres. En uno de los casos, al menos, la diócesis de Chicago, al cabo de años, pidió disculpas y además dijo que no se habían dado cuenta de que había una escuela de niños católica cerca de donde habían puesto a este hombre, etcétera, etcétera. Después de sucedido esto, a Prevost lo mandan al Perú. Puede que no haya relación. Hay gente que dice, bueno, lo mandaron al Perú, que era lo más lejos que lo podían mandar por si en algún momento esto llegaba hasta los tribunales. Puede que no sea así, lo mandaron al Perú pues porque decidieron que en el Perú iba a hacer muy buen papel. En Perú esto se repite y en este caso en concreto son 3 niñas de las que abusa sexualmente un sacerdote que está bajo Prevost. Estas 3 niñas, al cabo de un tiempo y ya siendo mayorcitas, van a ver a Prevost para decirle lo que ha pasado con este sacerdote. Y Prevost las recibe y no hace nada. De hecho, les dice que no puede iniciar ningún tipo de acción canónica porque aquí lo que sucede
Pues es que en última instancia quien se tiene que ocupar de esto es la policía y que cuando la policía y la justicia secular del Perú haga algo, pues que él inicia un procedimiento canónico. Esto es falso, lo diga Prevost o lo diga quien quiera, pero es lo que él les dice. Estas niñas van a la policía y la policía les dice que no pueden hacer nada porque el delito ya ha prescrito. Que si efectivamente hubo un delito, esto ya no se puede investigar porque ha prescrito. Lógicamente, sobre todo de las tres, una no se conforma con esto y lo empieza a contar en las redes sociales. Y ahí la diócesis intenta taparlo, etcétera, etcétera, pero esta muchacha ya ha conseguido un abogado canonista, que es un sacerdote católico, para que la defienda, y el abogado canonista dice que, bueno, que lo que ha hecho Prevost y el obispo que sucedió a Prevost en la diócesis de Chiclayo, que es contrario al derecho canónico, que es evidente que estaban cubriendo a un sacerdote presunto culpable de abusos sexuales y que esto es inaceptable. En esa época, Prevost ha regresado a Estados Unidos, pero vuelve para una misa especial que hay en la diócesis de Chiclayo. A los pocos días de regresar, al canonista, sacerdote que defiende a estas muchachas, le informan de que tiene que reducirse al estado secular, que deja de ser sacerdote, que no puede llevar esta causa y no las puede defender como abogado, y que como persista inician acciones penales contra él. Ahora, al mismo tiempo, y por equilibrar toda la imagen, que Prevost indudablemente ha protegido a depredadores sexuales, se da la circunstancia de que, por ejemplo, fue muy enérgico contra los abusos sexuales del sodalicio en Perú. Pero es que el sodalicio era una organización que en su día aceptó Juan Pablo II, a la que el Papa Francisco le tenía una especial aversión. Y no sabemos si es que Prevost ahí efectivamente lo que quería era acabar con los abusos sexuales o lo que quería era servir de instrumento al Papa Francisco para cargarse el sodalicio porque eran muy conservadores y no le gustaban nada. No lo sabemos. A mí una persona de medios católicos, cuando nada más elegirlo, me comentó lo siguiente, voy a citarlo literalmente, sé que es una grosería, pero yo creo que indica lo que piensan católicos, no estoy hablando de otra gente, católicos que conocen la trayectoria de León XIV. Y me decía, mira, él siempre ha salvado el culo de sus sacerdotes. Y al mismo tiempo ha perseguido por lo mismo a aquellos que no eran de sus sacerdotes. Bueno, si yo tengo que juzgar por la trayectoria de Prevost, yo creo que esta explicación bastante grosera, como comentaba antes, la cito por la literalidad, no porque sea el lenguaje que yo utilizo habitualmente, yo creo que se corresponde bastante con la realidad. Doctor Vidal, ¿piensa usted que se viene en este papado algún nuevo concilio? Está preguntando Gonzalo. No lo creo porque volver a doblegar a los cardenales o en la situación actual que los cardenales se enfrenten entre sí es muy arriesgado. Eso no favorecería en absoluto la imagen pública y la propaganda de la Iglesia Católica. Yo no lo veo. Y además porque en última instancia Francisco alteró de tal manera la composición del Colegio de Cardenales y los obispos que realmente se pueden mover sin necesidad de llegar a ese extremo. A mí me resultaría muy extraño que hubiera un nuevo concilio. Doctor César Vidal, estamos, digamos, muy agradecidos porque yo creo que poder tenerlo a usted con nosotros es todo un privilegio por todo el recorrido, el conocimiento y toda la autoridad con la que usted puede hablar.
la razón por la cual nosotros como medio cristiano queríamos tener este programa con usted no es otro que poder abrir la luz, dar luz y abrir los ojos de nuestra audiencia y dar conocimiento a nuestra audiencia de todas las cosas que se mueven y que simplemente se manipulan con lenguajes de amor, de paz, de ternura, cuando en realidad detrás de esto hay todo un manejo de poder. Nosotros como cristianos evangélicos da tristeza también que muchos de los líderes nuestros, cómo se simpatizan de pronto con este tipo de anuncios y de hablar del Papa y de ir a visitar al Papa y el ecumenismo y todo esto que da mucho dolor al interior, digamos, de nuestra fe, sobre todo reconociendo que en cuanto a la doctrina de la salvación, por ejemplo, un gran abismo nos separa. Y por eso quería dar estas notas de claridad hacia el final, diciendo, nosotros estamos haciendo este programa no porque queramos hacerle una venia a este nuevo evento, sino porque, ni tampoco por populismo de ninguna clase, sino porque creemos que es bueno alzar la voz diciendo, ojo, que de esto tan bueno no dan tanto, que aparte de eso, dentro de nuestras mismas iglesias y algunos de nuestros líderes de pronto muy valorados en nuestras organizaciones o denominaciones religiosas, podemos ver que le hacen la venia al Papa, van y lo visitan, hablan de él, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos poder decir, mira, de todas maneras hay una brecha que nos separa, una gran brecha, aunque hablemos del mismo Dios, y tiene que ver con la doctrina de la salvación y tantas otras cosas, pero digamos que ese es un abismo que nos separa y pues realmente, doctor, eso era lo que queríamos, poder abrir. Hay un elemento, ya que menciona usted esto, que a mí me parece muy importante, sobre todo para aquella gente que está preocupada por el futuro de su país, porque ama a Colombia, ama a Venezuela, ama a México, ama al Paraguay, ama a Perú y le preocupa cuál va a ser el futuro de su país. Y esto a mí me parece muy importante. Cualquiera que vaya al capítulo 28 del libro de Deuteronomio va a ver que Dios juzga a las naciones. Y cuando de pronto una nación se encuentra con que los extranjeros tienen más poder en esa nación que los nacionales, que efectivamente las riquezas de esa nación se las llevan los extranjeros y no los nacionales, que la gente que vive en esa nación tiene que emigrar en masa para ganarse la vida y quitarse el hambre. Eso claro que tiene explicaciones sociales, políticas, económicas, pero hay una explicación espiritual. Y es porque esa nación camina de espaldas a los mandamientos de Dios. Es imposible que Dios vaya a bendecir de manera prolongada y estable a una nación que está entregada a la idolatría. Y eso la Biblia lo enseña y la historia lo enseña de manera completamente machacona y repetida. Cuando una nación se inclina ante las imágenes, cuando una nación saca imágenes en procesión pensando que así Dios la va a escuchar, cuando una nación ofrece a imágenes de metal, de madera, de yeso, de lo que sea, pensando que así le rinde culto a Dios, esa nación, en términos bíblicos, se ha colocado en el camino de la maldición. Porque pocos pecados aborrece y abomina más Dios que la idolatría. Y desgraciadamente, la idolatría es un gran mal en el sur de Europa, pero también de manera muy preeminente en toda Hispanoamérica. Y pretender que si en un momento determinado más idólatras llegan al poder, la suerte de ese país va a mejorar, bueno, pues habrá gente que se lo crea, no cabe la menor duda. Pero es todo lo contrario de lo que señala la Escritura. Y cuando en determinados países el comportamiento moral de buena parte de la población es contrario a la palabra de Dios, y esa población
practica la hechicería, esa población se inclina ante la idolatría, esa población vive en inmoralidad sexual, esa población carece de jueces independientes, etcétera, etcétera, etcétera. El juicio de Dios va cayendo sobre esas naciones. Y luego le podemos echar la culpa a lo que queramos, podemos hacer un análisis económico más o menos acertado, pero por detrás y por encima de eso está un plano espiritual. Y ese plano espiritual hay gente que no lo quiere ver. Y es evidente. Y si alguien efectivamente quiere en estos momentos ver el cambio en países de Hispanoamérica o de cualquier parte del mundo, lo mejor que puede hacer es llamar al arrepentimiento a esas naciones antes de que la acción de Dios sea todavía más grave. Y cualquiera que lea tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento lo sabe. Y cómo Dios advierte. Y cómo Dios levanta personas que llaman al arrepentimiento. Y cómo Dios también a través de esas personas dice, si no os volvéis, lo que va a venir va a ser mucho peor. Y ese es el contenido de Isaías, es el contenido de Jeremías, es el contenido de Daniel, es el contenido de Habacuc y es el contenido de los evangelios. Y en estos momentos, la mejor actitud es efectivamente volverse hacia esas sociedades y decir, volveos a Dios. Y volveos a Dios cuando todavía hay tiempo, porque lo que puede venir puede ser muchísimo peor. Así es un gran llamado entonces a que nosotros también levantemos la voz, volvamos a las escrituras, conozcamos la palabra de Dios que ya nos ha sido dada y qué mejor pie para hablar entonces del último proyecto del doctor César Vidal, que es la Reina Valera revisada de 1960, Biblia de estudio de César Vidal. Les recomendamos esta Biblia porque incluye comentarios exhaustivos sobre cada libro bíblico, análisis de las lenguas originales, hebreo, arameo y griego, artículos temáticos, notas aclaratorias, estudios sobre personajes, lugares e instituciones. Y como está dentro de la misma nota del doctor César Vidal, esta Biblia busca iluminar pasajes completos, refutar críticas liberales y destacar el impacto histórico de las escrituras en la educación, la economía y la política, consolidándose como una enciclopedia de conocimiento bíblico, la escritura a la que hay que volver, y esta Biblia de estudio que ha generado el doctor César Vidal y que será publicada muy, muy pronto, está escrita por usted mismo, doctor, como la Biblia de estudio que siempre deseó tener, con un montón de PhDs y que no existía. Cuéntenos un poco más de su proyecto. Bueno, vamos a ver, Ya es realidad. por regla general, los libros que yo escribo es porque no existen. Voy a intentar explicar esto, ¿eh? O sea, yo me he encontrado en varias ocasiones en mi vida en que he pensado en escribir un libro y de pronto me he encontrado con que ya había 1, 2, 3 personas que habían abordado ese tema. Y entonces yo he considerado que era inútil escribir otro libro cuando ya había un libro que abordaba ese tema. Y por regla general lo que yo he escrito, no solo en novela y en ficción, en ensayo, en historia, etcétera, son libros que no existen y que yo creo que son necesarios. En enero del año que viene, Dios mediante, aparecerá mi 5º volumen de la historia del cristianismo en el siglo I, que empezó con Más que un rabino, que siguió con Pablo apóstol a las naciones, luego los primeros cristianos, Pedro el Galileo y el último es el discípulo amado, que es sobre Juan, con lo cual va a quedar completo eso. En el caso de la Biblia de estudio pasa igual, yo tengo muchas Biblias de estudio en distintos idiomas, pero me encontraba con que no tenía la Biblia de estudio que a mí me hubiera gustado tener y que tuviera lo que a mí me parece que tiene que tener una Biblia de estudio. Luego, dentro de las otras Biblias de estudio, las hay mejores, peores, que no merecía la pena haberlas editado, hay de todo. Pero la idea era trabajar en una Biblia de estudio que tuviera todo lo que a mí me parece que es útil. Es decir, que vayas a cualquier texto oscuro y que te lo aclare. Que tengas estudios sobre cómo nos ha llegado la Biblia o sobre qué pasó con el pueblo de Israel entre el final del Antiguo Testamento y la aparición de Jesús. O que refute totalmente las críticas liberales
del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que ya se están enseñando incluso en seminarios evangélicos y que son articuladas a través de libros que publican editoriales evangélicas, y que esto se pueda responder. Claro, la Biblia de estudio ha sido un trabajo de años. En este mes de junio próximo va a estar ya en la calle, o sea, ya se puede preordenar en Amazon, pero va a estar en la calle en el mes de junio, y a mí me ha llegado un ejemplar hace ya varias semanas y quedé bastante satisfecho con el resultado final, aunque yo soy muy crítico con mis libros. Los leo con el paso del tiempo y algunos me parecen excepcionales y otros digo, pues realmente lo tendría que haber hecho mejor. O sea, yo en ese sentido soy muy crítico con lo que escribo, pero creo que esta Biblia de estudio va a ser de gran ayuda, y no solo para pastores o predicadores o profesores de facultad de teología o de seminarios, sino sobre todo para el pueblo llano, ofreciéndole comentarios de todos los libros de la Biblia, ofreciéndole la aclaración de pasajes difíciles, enfrentándose con muchas malas teologías, no solo la liberal que va por ahí, y, por supuesto, también, cuando llega el caso, pues refutando una teología católica que se ha ido formando muchas veces de manera contradictoria a lo largo de los siglos. Y, por ejemplo, creo que leer Mateo 16, 18 y ver la explicación bíblica del famoso pasaje de Pedro y la piedra, pues es uno de las páginas de esta Biblia en las que merece la pena recalar, pero merece la pena recalar desde la primera página hasta la última. Insisto, ha sido un trabajo de muchos años, en buena medida. Ahí está recogido casi medio siglo de lectura, de reflexión, de trabajo en torno a la Biblia, y creo que para muchísima gente va a ser de enorme ayuda, y especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, Doctora, ya sabe, estamos todo el muy mundo felices, súper sí. atento. Perdón, Claudita, entonces en 2 semanas ya lo podemos preordenar por Amazon. En 2 semanas está listo Sí, el se libro. supone que la gente, por ejemplo, que lo ordene hoy, lo preordene hoy, se supone que le va a estar llegando el 15 de junio. Listísimos entonces, Junio. porque esto es como tener un conversatorio con el doctor César Vidal en cada página, así es que no se lo pueden perder. No, pues esto es realmente muy especial, como usted dice, qué bueno es poder ir a una Biblia de estudio y que le aclare los textos oscuros, porque en realidad esto es muy difícil de encontrar. Claudia, déjame que te cuente una anécdota de cuando yo me convertí hace ya 48 años. Yo era un creyente muy joven, muy entusiasta, y, por supuesto, como todo el mundo que lee la Biblia, sabía que había textos oscuros. Entonces empecé a comprar comentarios de libros para que me aclararan los textos oscuros. ¿Cuál no sería mi desilusión cuando de pronto iba a ese comentario para ver lo que decía de ese capítulo y de ese versículo, y el comentarista lo saltaba? Y yo decía, pero por amor de Dios, me he comprado un comentario no para que me explique lo que yo entiendo ya, sino para que me explique lo que no entiendo. Bueno, pues como eso además es muy típico en los comentaristas, es decir, se saltan precisamente aquello para lo que merece la pena comprarse un comentario, esta es una Biblia en la que todos los textos más oscuros, más difíciles de entender, más controvertidos, están explicados. Doctor César, de verdad que, bueno, a todos nuestros oyentes les invitamos a que podamos tener acceso a esta Biblia de estudio. En lo personal creo que es ya para, ¿cómo se dice? Para antier es tarde, que podamos acceder a esta. Yo me la voy a pedir, porque hoy para Estados Unidos vamos a preordenarla. Sí, bueno, le damos gracias al señor doctor César por este tiempo, y aquí hay unas personas que quieren agradecerle porque en realidad cuando hay luz en nuestro camino frente a tantos temas, uno agradece y agradece el tiempo. Quiero decirles que cuando estaba viendo su editorial dije, ay, lo quiero tener, que lo tengamos con nosotros, por favor. Apenas le escribo y él dice, sí, claro. Entonces, para nosotros realmente Claudia, eso no puede ser gratitud. una sorpresa para ti, porque hemos tenido ya esa experiencia en otras ocasiones. O sea, ustedes saben...
Ustedes saben que siempre que me han pedido que esté, yo he hecho lo posible por estar cuanto antes. A veces no puedo tan deprisa como querría porque tengo otros compromisos, ¿no? Y tengo otros compromisos con otra gente que me quiere entrevistar. Mañana, por ejemplo, a esta misma hora estaré con otro compromiso también en una república hermana de Hispanoamérica. Pero usted sabe que yo siempre estoy accesible y que además para mí es un placer y un gozo el poder servirles. Y recordemos que la primera vez que lo tuvimos con Fratelli Tutti. Me acuerdo muchísimo que fue nuestra primera. Sí, señor. Por aquí queremos leer algunos de los saludos de gratitud. Dios lo bendiga, hermano César. Yo creo que lo mejor que podemos decir es Dios lo bendiga, porque es la bendición de Dios, es lo que mejor podemos tener. Gracias por llamar al arrepentimiento al mundo y el Vaticano que se comprometa de verdad, dice por aquí Mercy Herrera Flores. Dios los siga bendiciendo, hermano Vidal, y gracias por el aporte. Bendiciones para todos. Muchas gracias. No voy a poder ponerlos todos, pero sí decir gracias al doctor César Vidal por su valioso aporte a la visión mundial religiosa y a ustedes por brindar este espacio a todos los que queremos ampliar nuestros conocimientos. Muy bueno este encuentro, enriquecedor. Y por aquí le echan una flor a uno de sus libros que también me parece una joya. Dice, un mundo que cambia es una joya todavía vigente y recontra comprobado de todo lo que el doctor César Vidal expone allí en su libro. Muchas gracias por este espacio. Bueno, aquí ya está cuando sale a la venta. Liliana Gutiérrez nos dice muchas gracias, fue enriquecedor. Gracias al doctor Vidal, muy claro y bien explicado. Qué importante todo esto. Bueno, queremos darle las gracias a todos los que nos han acompañado hasta este momento, decirles que estamos aquí con el propósito, como dice este eslogan nuestro, de que somos una radio, pero más que radio queremos edificar la vida de todos ustedes. Doctor, una última pregunta para usted y es si puede decirle a la gente una frase con la cual usted quiera que ellos se queden en su mente en este momento. Sí, es clarísima, es la misma frase que utilizaba Juan el Bautista y con la que comenzó su ministerio Jesús: convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. Contundente, nos manda a la verdadera misión que tenemos nosotros como cristianos. Elaine, ¿puedes despedirnos? Bueno, muchas gracias a todos por la conexión en esta noche. No se olvides en compartir este mensaje porque va a poder seguir siendo vigente hasta el último día. Compártalo en sus redes sociales, síganos a nosotros y sobre todo también al doctor César Vidal. Tiene su página cesarvidal.tv, ¿cierto? Y también en .com. Pero no se olvide, tiene un programa, La Voz, el podcast de todos los días. Y bueno, ojo a este lanzamiento porque esta Biblia de estudio va a ser un hit. Muchas gracias a todos. Esperamos que pasen un resto de noche muy feliz y que el Señor les bendiga. Y Marcela. Muy bien, muchas gracias a todos por conectarse entonces. No, atentos a esta nueva Biblia y a convertirnos. Vamos a llamar al arrepentimiento, vamos a evangelizar todos y recuerden lo que está pasando. Noticias de Geopolítica con Conciencia Cristiana, solo aquí en R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida.